Ciudadanía octavo. Conflicto de intereses. Hoy estamos llegando a nuestra cuarta sesión sobre este tema, conflicto de intereses. Y conviene entonces recordar el camino que hemos venido siguiendo en las sesiones anteriores. Una primera sesión abordó los saberes previos y la exploración a través de algunas frases que nos llevan a pensar, a sentir, a recordar qué estamos entendiendo cuando las escuchamos o cuando las leemos. Es siempre importante empezar por darme cuenta de lo que sucede en mí cuando algo pasa a mi alrededor, y en este caso cuando leo unas frases que me encuentro en el libro, en el índice precisamente. Y las frases en esta ocasión fueron conflicto de intereses. Y entre las otras frases estuvieron lo público y lo privado, refiriéndose muy probablemente a asuntos privados de la persona y asuntos públicos, que podría ser lo primero que hubiéramos pensado, pero que luego nos dimos cuenta a través de las lecturas y de los ejercicios que se están refiriendo de una manera muy particular a lo que significa lo público. Espero que lo recuerdes. Luego, la segunda frase fue el interés público y el interés privado. Y desde allí ya nos estamos acercando entonces al título del tema, conflicto de intereses, porque ya tenemos una de las palabras que se relacionan allá. En el tercer tema, o en la tercera idea, ya nos están diciendo que el interés público prevalece, tiene más importancia que el interés privado. Y recuerdo que nos presentaron una situación de una minería y de una comunidad indígena con sus creencias, y que también critiqué de alguna manera lo que se pretendía presentar. Y finalmente los derechos individuales y los derechos colectivos, que son los que precisamente dan origen a los intereses y por tanto también a los conflictos. El conflicto es entre esos derechos. En la segunda sesión de estructuración y práctica fuimos a la parte de lecturas y ejercicios del libro. Frente a cada lectura, o propiamente después de cada lectura, nos han propuesto varias actividades, operaciones de pensamiento más que de escribir, porque me interesa resaltar es el tipo de pensamiento que desarrollamos y no tanto el hecho de escribir. Y son 4. Comprende, que no es otra cosa que un ejercicio de comprensión de lectura en la que ya nos guían hacia ciertos elementos que nos van a servir para desarrollar nuestro tema conflicto de intereses. Y este ejercicio siempre va acompañado de la pregunta sobre tu opinión. Y no se trata de una opinión que no tiene relación con absolutamente nada, sino precisamente con la comprensión del caso, de la situación, del contexto que nos han presentado en esas primeras lecturas. Es decir, que aprendas a tener una opinión fundada sobre algo. En la segunda lectura también tenemos el ejercicio de comprensión de lectura, acompañado del ejercicio de relacionar. Cuando nosotros estamos relacionando, ya estamos emitiendo un conocimiento, así sea trazando una línea. Estoy utilizando parte de mi conocimiento, porque eso no está escrito ahí en el libro, para relacionar los dos términos o las dos expresiones que me proponen.
Entonces ya estoy dando yo mi conocimiento para relacionar. Y si tú te das cuenta, ese conocimiento tuyo no queda escrito en el libro, pero sí queda expresado a través de la actividad que relacionas. Y luego viene la actividad aplica. En unas ocasiones tiene que ver con aplicarlo dentro de la misma lectura o en una situación muy parecida, y en otras ya empieza a sacarnos un poco de los contextos y de las situaciones que nos han presentado. En la tercera sesión, que fue la anterior, hicimos un trabajo en 3 pasos. Fuimos al libro y buscamos la sección en la red, donde nos remitían a una página web para que buscáramos sobre los derechos colectivos y del ambiente. Y también les propuse que si no se encontraban allí, podíamos consultarlos en la Constitución de 1991. Y nos presentan allí también un ejercicio de opinión, que como digo, no es una opinión sin fundamento, sino que tiene fundamento en los elementos que ya hemos conocido de lo público y lo privado y de los intereses y los derechos, que precisamente ahí nos los refieren como parte de la Constitución. Y luego directamente en la sección Esto dice, nos presentaron un fragmento de la Constitución Política de Colombia, de tal manera que en la red nos aproximó desde afuera, desde otro documento, y en Esto dice nos llevó directamente a la Constitución Política de Colombia. Porque si estamos hablando de conflictos de intereses y con base en los derechos, pues el fundamento de esos derechos, o más bien el reconocimiento, está en la Constitución Política de Colombia. Y luego pasamos al ejercicio de conceptualización. No están escritos directamente en el libro, están en tu pensamiento, pero tienen relación con lo que hemos venido trabajando en el libro. No se trata de dar definiciones exactas, porque este tipo de asignaturas no busca que repitas un conocimiento externo, sino que tengas nociones claras, eso sí, para poder aplicar a la realidad de la vida diaria. Entonces nos preguntaron sobre derechos y deberes humanos. Casi siempre hablamos solo de los derechos, pero si yo tengo derecho a algo, es porque también tengo el deber de respetar ese derecho en otra persona, y esa persona tiene el deber de respetar el mío. De los deberes sociales, es decir, como grupos de ciudadanos, como grupo, digamos, de nacionales, y ya que hemos estado hablando de la Constitución, pues nuestros deberes dentro de la sociedad. Y luego la relación entre los derechos y las necesidades colectivas. Cómo las necesidades pueden convertirse en un derecho y cómo esas necesidades están garantizadas o deben ser garantizadas porque son derechos. Sin embargo, pues hay momentos en que los distintos derechos se contraponen, no están plenamente de acuerdo, y por eso se nos pide que tengamos en cuenta también la diferencia entre el interés público, que aquí ya después de haber leído la Constitución sabemos que es de todos los nacionales y de todos los habitantes del territorio, y el interés privado, es decir, de uno o algunos de estos habitantes. Y la última noción, que es la que sirve de criterio frente a los conflictos de intereses, que es el bienestar público y el bienestar individual. La noción para poder superar es precisamente el del bienestar. Hoy, en nuestra última sesión sobre este tema, y antes de iniciar hoy mismo el siguiente tema, llegamos a la valoración. En nuestro libro encontramos la sección que se llama Mi compromiso. Te hacen unas preguntas, una encuesta,
bajo ese título me evalúo, y enseguida te hacen algunas otras para que vayas asumiendo un compromiso a partir de ahora. Ahí es donde está la importancia de estos temas, no en que tengas una conceptualización, no en que hayas hecho actividades. Lo importante de estos temas es que a partir de ahora asumas un compromiso, que lo que hayas revisado, conceptualizado, aprendido, se vuelva parte de tu vida y no algo de tu memoria. Eso lo desarrollas en el libro y allí termina la parte del libro. Sin embargo, nosotros continuamos en nuestro cuaderno con la parte de autoevaluación a través de 3 preguntas que ya vas conociendo su estructura. Con el color amarillo siempre decimos que hacemos una pausa para reflexionar, y reflexionar mirándonos al espejo, es decir, sobre nosotros mismos. Ya no vamos a hablar de los demás, sino de nosotros mismos. ¿Cómo evalúo mis actitudes frente al conflicto de intereses? ¿Me doy cuenta cuáles son los derechos, las necesidades y los intereses que están dando origen al conflicto? ¿Tengo presente el bienestar público e individual para tomar partido, para solucionar? Luego, con el color verde es la pregunta sobre el deber hacer para mejorar, porque siempre podemos mejorar, aunque en la autoevaluación nos haya ido bien. Podemos siempre ser mejores ciudadanos, mejores personas. Entonces, para mejorar, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es mi obligación? ¿Cuál es mi deber? Y pues hay unos deberes que son para realizarlos. ¿Qué debo hacer? Y hay otros que son al contrario. ¿Qué debo evitar? ¿Qué no debo hacer? Y es lo que nosotros señalamos aquí con la luz roja del semáforo. Alto, hasta aquí y no más. Con esas 3 respuestas completamos entonces el proceso de acercarnos a este tema de conflicto de intereses, y tengamos presente siempre que esto nos ayuda a nosotros a ir a nuestro proyecto de vida, a tener en cuenta estos elementos para que podamos ser cada día mejores personas y mejores ciudadanos. Una vez que hayas terminado, no te olvides de informar a la prueba. Una vez que hayas terminado los primeros elementos del próximo tema que iniciamos inmediatamente. El siguiente tema se llama presión de grupo. Y no olvides lo que acabas de estudiar, lo que acabas de realizar, porque muy posiblemente tenga una relación con eso. Entonces, vamos a los saberes previos y a la exploración. Como siempre, es ir al índice de nuestro libro y encontrar allí que tenemos este tema, presión de grupo, y enseguida tenemos unas frases que nos orientan sobre lo que va a desarrollarse a través de las lecturas y actividades del libro, y que nosotros aprovechamos para que se inquiete nuestro pensamiento y nuestra imaginación, como si estuviéramos ante un nuevo cartel de una nueva película de cine. Y estas son las expresiones que nos quieren motivar: la influencia social y la presión de grupo. ¿Qué consideras que es más fuerte y más débil, la influencia o la presión? ¿Crees que ambos tienen elementos positivos y negativos en la misma proporción, o alguno o el otro tiene elementos más positivos que negativos, o más negativos que positivos? Desde allí ya puedes empezar a preguntarte sobre lo que puede significar
influencia social y presión de grupo. Luego viene algo muy interesante, una forma de violencia simbólica, porque a veces pensamos que la única violencia es la física o los gritos, pero también aquí hay un elemento muy interesante y que para mí podría ser la clave de lo que vamos a encontrar después, la violencia simbólica. ¿Qué significará eso de simbólico en este caso? Y lo tercero que nos presentan allí junto al índice son claves para superar la presión de grupo. De tal manera que no solo nos están indicando los elementos de la influencia social y de presión de grupo y la violencia simbólica, sino que también nos dicen que hay una manera para superarlo y nos dan algunas claves, algunas orientaciones. ¿Cuáles podrían ser, en tu opinión, unas claves para superar la presión del grupo? Responde estas inquietudes con lo que piensas en este momento. Y tan pronto termines, puedes entrar a la prueba para informarme sobre el final del tema anterior y el inicio de este. Hasta el próximo encuentro.